Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver la intervención kinésica en pacientes con alteraciones sensoriales. En el día de hoy vamos a tratar la hipoacusia y en la clase próxima vamos a poder ver la intervención kinésica en el paciente no vidente. Áreas de la kinesiología tal vez no tan conocidas. Sin embargo, sabemos que hay instituciones donde los kinesiólogos están en la tarea educativa, en lo que tiene que ver con el trabajo del cuerpo y la corporalidad, y sobre todo que colaboran con el esquema corporal de los pacientes con alteraciones sensoriales. Para definir al paciente hipoacúsico, la Organización Mundial de la Salud se refiere a la sordera como la pérdida total de la audición en uno o en ambos oídos. Esto significa la pérdida de la capacidad de oír, ya sea total o parcial. A nivel estadístico, la mayoría de las personas con pérdidas moderadas a graves de la audición viven en países de ingresos bajos y medios. Las personas con déficit auditivo o hipoacusia sufren pérdidas audibles significativas que hacen necesarias ciertas medidas adaptativas. Esto quiere decir procedimientos médicos y adaptaciones a nivel ortésico que permitan por lo menos la captación de sonidos o la recuperación parcial de la audición. Las personas con hipoacusia no son capaces de entender el habla, aunque pueden percibir algunos sonidos e incluso con aparatos auditivos, como mencionamos recién, la pérdida puede ser tan grave que la persona no puede comprender el habla solo por medio del oído. Vamos a ver algo de la epidemiología, datos y cifras. 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños. Estos datos son del año 2018 de la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que en 2050 más de 900 millones de personas, o sea, una cada 10, sufrirá una pérdida de audición discapacitante. El 60% de los casos de pérdidas de audición en niños se deben a causas prevenibles. 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años de edad están en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos recreativos. Además está decir que en distintos ámbitos laborales, recreativos, inclusive de distracción, es muy habitual ver a los jóvenes circular por la calle con bicicletas o inclusive caminando con auriculares, escuchando música, a veces a algún tipo de decibel no compatible justamente con la salud audible. Los casos desatendidos de pérdida de audición representan un costo mundial anual de 750 mil millones de dólares. La situación de las personas que padecen pérdida de la audición mejora gracias a la detección temprana, a la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda, así como el ejemplo de subtítulos, el aprendizaje del lenguaje de signos y otras medidas de apoyo educativo y social. La escuela, la escolaridad, cumple un rol fundamental, sobre todo
en lo que tiene que ver con el aprendizaje de los distintos modos de comunicación de las personas con hipoacusia. Acá vamos a observar también que hay una relación directa entre la corporalidad con la pérdida de las funciones sensoriales, en este caso del oído. En cuanto a la etiología, podemos decir que la pérdida de la audición se debe o la clasificamos en causas congénitas y adquiridas. Puede deberse a causas, en este caso, relacionadas con el parto, complicaciones, enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, las otitis agudas medias, sobre todo a temprana edad, el empleo de determinados fármacos, la exposición al ruido excesivo y el envejecimiento. Algunas de estas causas, como ustedes pueden ver, pueden ser prevenibles, otras obviamente que no, pero uno puede abordarlas en el contexto general buscando una buena salud auditiva. Dijimos entonces que las causas de la pérdida de la audición podían deberse a causas congénitas o a causas adquiridas. Vamos a verlas. En cuanto a las causas congénitas, pueden determinar la pérdida de la audición en el momento del nacimiento o poco después. La pérdida de la audición puede obedecer a factores hereditarios y no hereditarios, o a las complicaciones durante el embarazo y el parto, entre otras. Hay algunas infecciones, hoy prácticamente después de varias campañas hay una toma de conciencia de lo que la rubiola puede generar directamente en el embarazo. Tengan en cuenta que la rubiola materna, entre otras de las distintas patologías que pueden y secuelas, digamos, que pueden ocasionar en el bebé, podría ser una de las causas de la sordera, junto con la sífilis u otras infecciones que pueden aparecer durante el embarazo. El bajo peso al nacer, la asfixia del parto, falta de oxígeno en el momento, obviamente, del alumbramiento, generalmente es detectable en los momentos previos, el uso inadecuado de ciertas medicación como aminoglucósidos, medicamentos citotóxicos, los antipalúdicos y diuréticos, y la ictericia grave durante el periodo neonatal. ¿Se acuerdan que hablamos en alguna oportunidad en semiología del Kernicterus? Y cómo las sales, en este caso de bilirrubina, pueden afectar directamente a los núcleos encefálicos. Se puede lesionar el nervio auditivo también en el proceso del nacimiento, en este caso podría ser por iatrogenia o por patología perinatal. En cuanto a las causas adquiridas, estas son más conocidas por nosotros, algunas enfermedades infecciosas, entre ellas la meningitis, algunas virales como el sarampión, la parotiditis. En cuanto a las infecciones crónicas del oído, esta es una de las causas principales de riesgo, inclusive de meningitis, por eso es que también la deberíamos considerar al momento de pensar en la pérdida de la audición. La presencia de líquido en el oído, característico de la otitis media, procesos infecciosos, algunos medicamentos, básicamente los que se utilizan, como dijimos antes, como el antipalúdico, los que se utilizan para la tuberculosis, que sabemos que es una cantidad de 6 antibióticos que se van rotando durante un ciclo, algunos distintos tipos de cánceres que también podrían llegar a generar pérdida de la audición. En algunos casos los traumatismos cráneoencefálicos, sobre todo patologías traumáticas en los oídos, pueden llevarnos también a la pérdida de la audición. La exposición al ruido, como dijimos antes, excesivo, sobre todo algunos, dijimos, nosotros hicimos mención a los recreativos, son la causa principal, porque en las cuestiones de entornos laborales, si hay una
buena, digamos, integración con el equipo médico del lugar, generalmente se utilizan dispositivos de prevención, como por ejemplo orejeras, tapones en los oídos, o sea que evitan justamente la percepción de sonidos que estén por encima de la línea, digamos, de decibeles compatibles con la salud. En cuanto a los sonidos muy elevados durante actividades recreativas, una de las sugerencias básicas es tratar de empezar tempranamente a comprometer a los jóvenes al usar, al no uso de auriculares y de escuchar la música a un volumen medianamente, eh, digamos, aceptable. Hay que tener en cuenta, sobre todo en los jóvenes amantes de los conciertos de música, el estar cerca de parlantes, inclusive en ambientes al aire libre, también podría llegar a generar daño. A veces el daño puede venir por exposiciones también recreativas a aquellos que son amigos de la pirotecnia. En algunos casos hay antecedentes de jóvenes y no tan jóvenes que han perdido el oído a partir justamente de la explosión de una bomba de estruendo. En cuanto al paso de los años, el envejecimiento, en concreto hay una esclerosis óptica, hay, digamos, aumento de la producción de cera, que en algún momento va esclerosando y va generando, digamos, pérdida también por degeneración de las células sensoriales, que esto se suma también a las patologías propias de la edad. En cuanto a la obstrucción del conducto auditivo externo, que tenía que ver con aquello que les mencioné, por ejemplo, la cera o los cuerpos extraños, a la larga también, si no son tratadas, pueden, como mencioné recién, generar daño a nivel de los oídos que después se tornan permanente, inclusive la aparición de acúfenos. En los niños, la otitis media crónica es una causa común de pérdida de la audición. Bueno, acá podemos ver la anatomía del oído y esto es importante para ver, en este caso, en qué sector puede llegar a estar la lesión para poder reconocer entonces cuáles serían las consecuencias de cursar con una infección del oído externo, una infección del oído medio o una patología del oído interno. Los tipos de localización entonces, según, o mejor dicho, los tipos de sordera según la localización de la lesión. Si la localización está en el oído externo o medio, la vamos a llamar conductiva o de transmisión. En cuanto a la lesión propia del oído interno, la vamos a llamar sensorial o de percepción. Por lo tanto, clasificamos en conductiva o de transmisión, en sensorial o de percepción o sordera mixta cuando el daño es combinado, en este caso por lesión, en el oído externo o medio o en el oído interno. En cuanto a la lesión de percepción o sensorial, decimos que la lesión se va a encontrar en el oído interno, pero recordemos, recién vimos la anatomía, del oído interno va a salir también la vía auditiva, o sea, el nervio auditivo va, en este caso, a estar también comprometido. En cuanto a la pérdida o el grado de la pérdida auditiva, vamos a tener una escala, hay diferentes escalas, pero más o menos están todas dentro del mismo rango.
Podemos hablar de pérdida ligera, pérdida media, severa o profunda, de acuerdo a la cantidad de decibeles, en este caso comprometidos. La pérdida de la audición discapacitante se entiende a partir de una pérdida de audición superior a los 40 decibeles en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30 decibeles en el oído con mejor audición en los niños. Esta es la clasificación según la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a esto, podemos hablar de hipoacusia leve, entonces, cuando tenemos dificultad para oír susurros y algunas consonantes. Puede requerir de audífonos. En la hipoacusia moderada, entre 41 y 65 decibeles, se pierde información en las conversaciones. Requerirá audífonos muy probablemente y obviamente tratamiento médico. En la hipoacusia mínima, de 16 a 25 decibeles, solo distracción, o sea, prácticamente no debería tener demasiado problema. La hipoacusia es rehabilitable. La hipoacusia severa, entre 66 y 90 decibeles, la persona no oye conversaciones en volumen normal, requiere audífonos potentes y, según el caso, requerirá ya un procedimiento invasivo que es el implante coclear. En cuanto a la hipoacusia profunda o sordera, ya mayor de 90 decibeles, no oye la palabra y se percibe solamente la vibración. Va a requerir audífonos muy potentes, en muchos casos no le va a alcanzar para discriminar los sonidos, probablemente será más útil un implante coclear. Toda esta información, obviamente, ahí tienen la referencia como para saber si a quien le interesa poder buscar mayor información. Otra de las cuestiones importantes es considerar los signos de alarma. Hay algunos signos que son posibles de deficiencia auditiva en bebés para considerar. Acá tenemos un cuadrito que establece a los 6 meses si no emite ruidos ni balbuceos, a los 12 meses no oye sonidos, timbre, teléfono o no reconoce su nombre, a los 15 meses si no imita palabras simples, a los 24 meses no dice palabras, por lo menos 10, a los 36 meses frases de 2 palabras y a los 48 meses frases sencillas. Cuando son bebés, uno está pendiente de determinadas pautas del desarrollo cognitivo, del desarrollo motor. Cuando uno ve a un bebé demasiado tranquilo, que no gira la cabeza en busca de sonidos familiares, no imitar vocalización de los adultos, esto es algo muy esperado, sobre todo por los padres, cuando no se asusta ante ruidos fuertes, eh, parece que oye unos sonidos pero no otros, esa es otra de las características que refieren los padres, o no dice palabras simples al año de vida. Estos son algunos de los matices a considerar cuando uno habla de signos de alarma. Por supuesto que también hay signos de posible deficiencia auditiva. Por ejemplo, no se entienden las palabras que dice, o es excesivamente distraído, o no contesta a preguntas sencillas, a veces no obedece a órdenes sencillas, o a veces hay que reiterarles las cosas para que preste atención. A veces no prestan atención, por ejemplo, cuando se le está narrando una historia típica de la infancia. A veces vemos que son recurrentes con infecciones en los oídos o alergia, o no es capaz tampoco a veces de seguir una canción, de tararearla o de cantarla. En relación con otros niños muchas veces se aíslan, no tienen un lenguaje, eh, lamentablemente a veces no muestra un lenguaje maduro o directamente no lo tiene,
o solo le entiende la familia. Este es un peligro a veces porque la familia puede llegar a entenderlo y lo toma como algo normal y llegan tarde a la consulta. Eh, la cuestión es que estos son detalles que generalmente cuando llegan a la consulta los padres suelen manifestar. A veces es tarde, ¿eh? Por eso es muy importante hacer una pesquisa temprana, de manera tal que el niño, por ejemplo, pueda ser tratado rápidamente, pero también contenida la familia. A veces uno de los detalles es que vienen en etapas de infancia y cuando se les hace una pregunta, por ejemplo, no pueden contar qué les pasa. Es otro de los datos para considerar. Para hacer el diagnóstico oportuno, se cuenta hoy con una gran cantidad de estudios que los vamos a mencionar a manera informativa. Obviamente esto es, digamos, terreno del médico, pero el abordaje siempre va a ser multidisciplinario. Por lo tanto, va a haber un otorrino, va a haber audiólogos, va a haber fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, va a haber profesores especiales que trabajan justamente en el área de la audición, va a haber psicopedagogas y por supuesto también va a haber enfermeros y kinesiólogos trabajando en equipo justamente con el déficit auditivo. En cuanto a la audiometría conductual, va a analizar la respuesta al sonido y el funcionamiento de todas las partes del oído. Se emplea en niños pequeños, sobre todo utilizando reflejos condicionados. En cuanto al Pep Show, este es uno de los más lindos porque utiliza juguetes o instrumentos de frecuencia conocida a determinada intensidad para evaluar la audición infantil. Lo explicamos de una manera sencilla. Se realiza la emisión de un tono a una frecuencia e intensidad conocida, se realiza una actividad visual, así cuando el niño escucha un determinado sonido, espera el comienzo de una determinada actividad. En caso contrario, no relaciona ambas situaciones. En cuanto a la audiometría tonal liminar, los estímulos son sonidos con una frecuencia e intensidad determinadas. Esta audiometría se puede realizar tanto por vía aérea, en el caso de utilizar el conducto auditivo externo, utilizando la vía auditiva natural, y también se puede utilizar la vía ósea y estimulación directamente en el oído interno. En este caso, el niño o la niña responden cuando oye y puede realizarse a partir de los 4 años. Es un método bastante fiable. En cuanto a la audiometría verbal, los estímulos son listas de palabras, esa es la diferencia, palabras conocidas, en este caso podrían ser listas cerradas, o no conocidas por el niño o la niña serían listas abiertas. Se muestran fonéticamente, se evalúa el porcentaje de comprensión a distintas intensidades y esta prueba se realiza o en cabina, típico de las cabinas que se realizan para las audiometrías, o en campo libre. Las pruebas supraliminares destinadas a saber si una pérdida neurosensorial va a ser coclear o retrococlear. Muy importante esta discriminación diagnóstica para poder programar, en este caso, un tratamiento. Reflejo estapedial se realiza mediante aparatos de impedanciometría. Este reflejo estará presente si la hipoacusia no es muy profunda y va a estar ausente en algunas patologías neurosensoriales y en la otoesclerosis. En la impedanciometría, otro de los estudios muy realizado, exige que la membrana timpánica esté íntegra para la realización. Mide las impresiones en el oído medio y nos informa si hay rigidez o alteraciones en el sistema de transmisión sonoro. La otoemisión acústica es un procedimiento objetivo no invasivo. No mide el nivel de audición, sino que examina si la cóclea responde dentro de parámetros normales.
Después tenemos potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Evalúa la respuesta del cerebro al sonido en un electroencefalograma tras aplicar estímulos sonoros. Los potenciales evocados de estado estable aportan información sobre la vía auditiva, en particular la determinación de umbrales auditivos. Y luego tenemos el PET, la tomografía por emisión de positrones, que va siempre a aportar información sobre los cambios en el metabolismo cerebral con estímulos auditivos. Nos permite conocer áreas de estimulación cerebral y evaluar los cambios obtenidos tras dicha estimulación. Después tenemos algunas pruebas bastante conocidas por nosotros, ya estudiadas en semiología, por ejemplo la prueba de Rini y la prueba de Weber. En cuanto a las dos, se utiliza un diapasón y la idea en cuanto a la prueba de Weber es comparar la vía ósea de ambos oídos. Se va a percutir el diapasón y se coloca sobre la línea media de la forma que la vemos en la imagen. Se le pide que especifique dónde escucha el sonido. Vamos a ver las respuestas. Si no lateraliza, escucha en la línea media. Si lateraliza en el oído izquierdo, puede percibirlo en el oído izquierdo, puede percibir la lateralización en el oído derecho. En normoyentes o con hipoacusia simétrica, no lateraliza, escucha igual por ambos lados. En hipoacusia de conducción, lateraliza hacia el oído con menos capacidad auditiva y en hipoacusias neurosensoriales lateraliza hacia el oído con más capacidad auditiva. La prueba de Ring, que ya la conocemos por semiopatología médica, compara la audición por vía aérea y por vía ósea. En cuanto a la vía ósea, utilizamos la apófisis mastoides. En cuanto a la vía aérea, el oído. De tal manera que una vez que percutimos el diapasón, se lo coloca en la apófisis mastoides. Mientras vibra el diapasón, se colocan las ramas a 2 centímetros del pabellón auditivo externo para percibir digamos, el sonido del diapasón. Esto por vía aérea. En condiciones normales, las personas oyen mejor por vía aérea. En este caso, el resultado del test va a ser RIM positivo. Si hay hipoacusia de conducción, se oye mejor por vía ósea y el resultado va a ser RIM negativo. Y si llega a haber hipoacusia neurosensorial, se oye mejor por vía aérea, pero la percepción de ambas vías se ve disminuida. En este caso, el resultado del test es RIM positivo. Vamos a ver algunos conceptos de desarrollo de los niños sordos. Y acá tenemos que hacer un paréntesis que es muy interesante. Diferentes ambientes lingüísticos, según sean padres sordos, oyentes o conocedores de lengua de signos o no, van a dar también distintos resultados. Cuando uno habla de ambientes lingüísticos, habla de la posibilidad que tiene el niño de estar estimulado por algunas de las características que acabamos de mencionar. La comunicación temprana, en este caso problemas como la desaparición del llanto y balbuceo a partir de los 4 o 6 meses, en este caso dado por ausencia de feedback auditivo y de sus propias vocalizaciones, o el problema de la atención dividida. Estos son algunas de las pautas que ya vimos de interés en lo que nosotros llamamos pautas de alarmas. Hay una polémica sobre la integración que vale la pena rescatarlo. Yo tengo varios artículos muy interesantes para incluso pasarle a quien le interesa. Tengan en cuenta que hay discusión sobre desventajas de la integración. Se piensa que la integración con personas audibles, sobre todo a determinada edad, podría generar mayor diferencias, margina la lengua de signos, o sea,
Al parecer es como que las personas empiezan a comunicarse por señales o por lengua, en este caso de signos, y eh, se marginan directamente del resto de la comunidad. En las escuelas los profesores no tienen preparación suficiente a veces para trabajarlo porque se trata de integrarlos a ambientes donde haya niños con audición normal. La integración social va a ser difícil por las dificultades de comunicación oral. Nosotros estamos muy acostumbrados a la oralidad y a veces se descarta aquellas cuestiones que son diferenciales, ¿no? Estudios realizados indican que en su desarrollo emocional tiene mayores dificultades en centros de integración, o sea, pequeños detalles. Estos son datos del Ministerio de Educación, no de Salud. En cuanto a las ventajas de la integración, ya que vimos las desventajas, veamos mayor interacción, esto facilita la adquisición de la lengua oral, mayores expectativas y estímulos para el aprendizaje, se ha visto que hay mayor captación e interés de parte del niño sordo para poder incorporar aprendizajes, en este caso la preparación futura y necesaria de integración en la sociedad del oyente, o sea, esto es fundamental porque cuando empiecen a salir a la vida y a comprometerse, van a estar en un mundo donde la mayor cantidad de personas van a ser oyentes. Los estudios entonces indican que el rendimiento académico es mayor en escuelas integradoras. Por lo tanto, estamos con la integración. Más allá de que somos defensores de la inclusión, creemos que la integración de las patologías, de las personas con patologías sensoriales, evidentemente los va a mantener dentro de un mundo social donde van a poder expresar sus sentimientos, donde van a poder interactuar y relacionarse y evidentemente tener una vida por lo menos más proactiva y feliz. ¿Qué debemos tener en cuenta para cuidar la audición? Bien, es interesante leer los distintos programas, el del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, inclusive el del Ministerio de Salud de la Nación y de Educación, donde se han desarrollado un montón de trabajos y seminarios al respecto. En cuanto a algunos tips donde hay consenso generalizado, se llegan más o menos a algunas de estas conclusiones. La primera, realizar un control auditivo a los bebés recién nacidos, autoemisiones acústicas sería lo ideal. Realizar una audiometría de control al ingreso escolar primario. Ustedes saben que siempre la escolaridad marca un punto, digamos, fundamental para la detección de algunas enfermedades cuando las personas no acuden tan seguido al médico. Evitar exposición a ruidos de elevada intensidad, usar protección auditiva si se trabaja en ambientes ruidosos, esto es para niños, adolescentes y para adultos. No exponerse a música de alta intensidad, principalmente cuidar a los bebés en las fiestas, alejarlos de los parlantes y proteger sus oídos. Y con referencia al uso de reproductores de música, se recomienda usarlos con moderación y a baja intensidad. Los modelos organizativos, por ejemplo, colegios con aulas diferentes para sordos y oyentes, colegio de integración preferente de niños sordos, colegio de educación especial para niños sordos. En cualquiera de estas opciones es preciso conocer y respetar la cultura de las personas hipoacúsicas. Antiguamente se hablaba mucho de hipoacusia, parecería que sordera fuera una palabra que marcara alguna tendencia casi delictiva, ¿no? Y en realidad a las enfermedades conviene siempre llamarlas por su nombre, porque es la mejor forma de poder internalizarlas y empezar a entenderlo, ¿no?
Generalmente esto lo vemos en los padres, que cuando se refieren a sus hijos, por ejemplo, ante terceras personas, dicen mi hijo es hipoacúsico para no decir mi hijo es sordo, ¿no? Son pequeños detalles que hacen también a nuestra cultura social. En cuanto a algunos de los requisitos, digamos, de los recursos con los que pueden contar, es la lengua de signos. Ustedes fíjense que hoy, ya hace varios años, se ha establecido el sistema, digamos, mixto en cuanto a la oralidad y una persona que realiza lenguaje a través de gestos y signos para que las personas que tienen sordera puedan estar integrados, por ejemplo, al mirar la televisión, al comprender una noticia, en fin, hay un montón de situaciones que ayudan muchísimo a que la persona esté compartiendo, por ejemplo, un mismo programa o lo que fuere. Las distintas comunidades de personas sordas han establecido signos propios para designar los distintos conceptos, así como estructuras gramaticales propias. La lengua, en este caso natural de las personas sordas, podríamos decir que está ligada justamente, inclusive en distintos países, con un sistema de signos que ellos mismos van, digamos, elaborando, ¿no? La lengua de signos no es universal, por eso cada país posee su propio idioma. En Argentina se utiliza la lengua de signos, se conoce como LSA, que es lengua de señas argentinas. En este gráfico podemos ver los signos, o sea, lo que sería en este caso el esquema de signos de la lengua argentina, ¿sí? Un poco para que vayamos comprendiendo. Acá hay un mixto entre lo que sería las señales con la mano más las señales que uno puede emitir con la boca. ¿Eh? Así que bueno, ahí les damos algunos de los ejemplos. Una foto a veces puede más que 1000 palabras. Viendo esta foto, uno puede relacionar también el aspecto social, político y de integración, al cual el año 2019 marcó un hito muy importante que esperemos que pronto pueda cristalizarse. A esto me refería, es un proyecto de ley, expediente 2953, donde se incluye la enseñanza de la lengua de señas argentinas en la currícula escolar. Se declara como lengua natural de las personas sordas en todo el territorio argentino. Esto fue aprobado el 11 de junio del 2019. Tus manos también pueden hablar en lengua de señas argentinas. La lectura labial o la lectura labiofacial es la acción que permite interpretar un mensaje a través del movimiento de la boca y rostro. La lengua oral está concebida para transmitirse por vía auditiva y solo es parcialmente visible. Hay muchas variables que impiden la comprensión de los mensajes en la lectura labial. La falta de luz, la habilidad del que habla, la habilidad del receptor, o sea, de quien la recibe, la capacidad para vocalizar, el conocimiento previo del vocabulario que se está utilizando. Ustedes piensen que uno puede, nosotros mismos podemos leer los labios de una persona mirándolo a distancia y darnos cuenta medianamente de qué está hablando, aunque perdamos algunas palabras. Para la persona que nunca ha tenido la capacidad formativa de poder escuchar la palabra, evidentemente se basa, digamos, todo su aprendizaje en lo que puede ver y en lo que puede incorporar. De tal manera que a veces si uno le presta atención justamente y utiliza la oralidad en este caso, o sea, la acción que permite el movimiento
movimiento de la boca, a veces exagerado, le va a permitir también que nos comprendan. Esto también tiene que ver. En cuanto a tratamiento e intervención, bueno, acá podemos hablar de varias cosas. Primero, padres y profesionales deben actuar en conjunto, esto es fundamental, ya que el pronóstico va a depender en gran parte de la habilidad y el compromiso de cada uno de los implicados. Habíamos hablado de distintas formas de comunicación y que había obviamente un rol importantísimo de cómo interactuaba en cada sector. El tratamiento es un elemento, digamos, fundamental en la lucha contra el déficit y el papel de los padres adquiere en este caso una importancia fundamental. El tratamiento médico y quirúrgico en función del grado de la hipoacusia, el afectado puede acudir a las siguientes, digamos, soluciones. Básicamente recurrir al médico, recurrir al equipo médico en general, recurrir a la cirugía, la utilización de prótesis y los implantes cocleares. Otro concepto importante es habilitación audiológica. La mayoría de los niños diagnosticados de una hipoacusia se benefician de la amplificación por medio de audífonos. Esto debe, debe minimizar el retraso entre la confirmación diagnóstica y la colocación de los audífonos, de tal manera que no puede estar esperando un niño que le llegue el audífono, que la obra social se digne en acelerar los pasos. Directamente esto debería ser realmente rápido, porque una intervención temprana puede dar beneficios sumamente significativos. Fíjense ustedes la importancia de empezar tempranamente. El lenguaje se adquiere con mayor facilidad durante ciertos periodos del desarrollo de los niños. Lo ideal es empezar a partir de los 6 meses, si es que la pesquisa y la detección diagnóstica se hizo oportunamente. El proceso de la adquisición del lenguaje incluye el aprendizaje de los precursores del lenguaje. El desarrollo cognitivo, social y emocional van a depender de la adquisición del lenguaje y es sinérgico. Se debe asegurar que los niños con hipoacusia tengan una completa evaluación del lenguaje que debe incluir valoración de los mecanismos orales, manuales, visuales, así como las habilidades cognitivas. En cuanto a algunos de los dispositivos, los más habituales que generalmente los podemos ver, inclusive en las escuelas primarias, son los audífonos para niños. En este caso, hay un tipo de audífono ideal para los niños que debe ser siempre retroauricular. Aunque la pérdida auditiva lo permita, la adaptación de un audífono intracanal no es aconsejable hasta que el niño tenga una edad razonable y alcance un mayor grado de madurez. Además, digamos, hay otra serie de razones técnicas, como por ejemplo que ellos no poseen sistema de audio para la conexión con emisoras de radio, por ejemplo FM, que son muy importantes en entornos educativos. Los audífonos para niños deben tener algunas de las siguientes características: máxima flexibilidad, espectro de frecuencia amplio, sistema de comprensión sonora, limitación de salida máxima, entrada de audio y bobina inductiva. Después, al final, le vamos a mostrar algunos videos y algunas fotos que nos van a permitir poder observar las distintas, digamos, los distintos audífonos y los distintos dispositivos utilizados para la rehabilitación del paciente. Si hablamos de la intervención médica y quirúrgica,
vemos que, según los problemas que presenta el niño, un tratamiento temprano, por ejemplo, de la otitis, implantes de la vía ósea e implante coclear, podrían ser una de las soluciones que tempranamente favorecerían, en este caso, la recuperación total o parcial de la audición. En caso de que la estimulación proporcionada por los audífonos no sea suficiente, se puede recurrir a otro tipo de prótesis especial que se implanta mediante cirugía. Esto va a ser el implante coclear, como podemos ver en la imagen. Es un dispositivo que está diseñado para reproducir la función de la cóclea, de tal manera que mediante unos electrodos implantados en la cóclea y unos componentes externos, cuenta de micrófono, procesador y transmisor, se puede recoger, procesar y transmitir el sonido hasta dichos electrodos. Los implantes cocleares están diseñados para ayudar a personas con sordera profunda que no obtienen beneficio con los audífonos, de tal manera que no pueden generar un lenguaje. Veamos entonces qué se propone como desarrollo del programa de intervención temprana. En primer lugar, una evaluación precisa, que es fundamental para toda intervención temprana. Se debe responder a las necesidades individualizadas del niño y la familia, incluyendo la adquisición de competencias comunicativas, esquema corporal, habilidades sociales, bienestar emocional y autoestima. El programa debe atender al niño en el momento oportuno y hasta que él lo precise. Se debe asegurar constancia y regularidad, adherencia al tratamiento y tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a las diferencias individuales. Veamos los objetivos del programa. Los objetivos generales del programa de intervención temprana están relacionados con el asesoramiento a las familias en el desarrollo de habilidades comunicacionales, tanto de los niños o niñas con hipoacusia. Lograr un desarrollo del lenguaje oral o signado y o adecuado para la edad del niño y sus destrezas cognitivas, adquiriendo las habilidades fonológicas para el lenguaje hablado, visuales o visoespaciales, motoras para el lenguaje signado, morfológicas, semánticas y pragmáticas. Las metas específicas de la intervención temprana se dirigen a facilitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas, potenciar la comprensión de la familia de los puntos fuertes y necesidades del niño, promoviendo la capacidad de la familia de defender a su hijo. En cuanto a objetivos e indicadores de calidad, los niños deben ser incorporados, como ya lo mencioné, en el programa tempranamente, deseando que sea antes de los 6 meses de edad. Los programas de atención temprana estarán centrados en la familia, como dijimos, y cuentan con profesionales competentes en la necesidad de comunicación de niños hipoacúsicos. Los niños hipoacúsicos que no tengan contraindicación médica deben comenzar con la amplificación mediante audífonos antes del primer mes desde la confirmación del diagnóstico. De tal manera que una vez que tenemos el diagnóstico, ya debemos procurar tempranamente que las obras sociales o la persona rápidamente adquieran los audífonos y puedan ser colocados, en este caso, y seguidos por los audiólogos. Los niños con audífonos deben estar monitorizados audiológicamente a intervalos no superiores a los 3 meses, tarea fundamental de la fonoaudiología. Los niños deben alcanzar las pautas del desarrollo del lenguaje que la familia haya escogido
de acuerdo con su nivel global de desarrollo. Y las familias deben participar en el programa y expresar su satisfacción con autoayuda. Concepción de sordera y modificación del cuerpo. Acá tenemos nuestro aporte kinésico. Existen dos concepciones de sordera históricamente construidas desde lo psicológico. Primero, como deficiencia en la tradición médica y en segundo lugar, como diferencia en las ciencias sociales. Los profesionales de la salud y los educadores oralistas sostienen que la falta de habla implica la falta del lenguaje y esto lleva a un desarrollo cognitivo deficiente. Plantean una dependencia lineal entre la eficiencia oral y el acceso al pensamiento. Todo retraso está naturalmente originado por la deficiencia auditiva, según dicen. Se atribuyen consecuencias de orden social a factores etiológicos del déficit auditivo. Por lo tanto, quitan materialidad al sujeto e intervienen mecánicamente sobre el cuerpo. Audífonos, colocación de implantes cocleares, terapia del habla, lectura labial. Y esto lo hacen para modificar comportamientos, hablar, prohibir el uso de lengua de señas, no señar como un mono, evitar contacto con otros sordos. Se normaliza al sordo en programas de rehabilitación que trazan las pautas de conductas deseables, moralmente correctas, y se modifican o eliminan las conductas no deseables a favor de la integración social del niño sordo. Esto está legitimado o legitimada la diferencia como deficiencia y se crea la entidad discapacitado. Fíjense ustedes el peligro, ¿no? O sea, hablamos de discapacidad cuando en realidad podríamos manifestar el término de una diferencia sensorial, el cual hay que trabajar, ¿no? Adquirir conductas de oyente modifica el cuerpo de los sordos. El cuerpo como experiencia sensible, los usos del cuerpo y sus sentidos según se use o no la lengua de señas. Los usos del espacio, uso físico y gramatical del espacio y del tiempo, y el cuerpo en el espacio y en el tiempo propios de otro orden cultural. Las interacciones sociales, los contactos corporales, el vivenciar el cuerpo como deficitario o como un ser en el mundo diferente, ser sordo e identidad cultural. Fíjense ustedes este concepto, ¿no? Oralista que obviamente de alguna manera encasilla a la persona en determinados roles. Parecería que al cuerpo, que no oye ni habla, se lo vaciara de las facultades humanas y se lo acercara a la animalidad. Según atributos definidores negativos, la negatividad recorre una manera de representarse a los sordos y narrarlos. Son cuerpos fallados respecto a lo esperado y sobre los cuales es urgente actuar otorgándole el habla y la inteligencia, otorgándoles humanidad. Esto se suma también a la necesidad de las familias de encontrar una respuesta a algo inesperado y obviamente sufre la familia y generan situaciones psicológicas que muchas veces pasan por la culpa o por otros roles, donde no pueden entender por qué su hijo nació, en este caso, hipoacúsico o con sordera. Por esto el habla es la experiencia medular en el objetivo de normalizar al sordo. En este contexto de biologización, en publicaciones especializadas en sordera,
se escribe sobre la psicología del sordo, fíjense ustedes, ¿no? Describiendo conductas inherentes a la sordera, ejemplo de la esencialización del cuerpo. Una prótesis puede modificar la relación que el sordo mantiene con el mundo. Algunos adolescentes, sin embargo, en reuniones sociales se sacan el audífono por vergüenza y en otros casos directamente no quieren usarlo. Muy bien. Vamos a ver entonces, como veníamos hablando, el trabajo de la kinesiología. Tiene que quedar claro que esto es un trabajo interdisciplinario y como equipo interdisciplinario todos cumplimos un rol. El rol de la fonoaudiología es importantísimo, sobre todo para el seguimiento audiológico, el rol del diagnóstico por el otorrino, la intervención quirúrgica temprana en el caso que correspondiera, los profesores que enseñan lengua a través de las señas, la estimulación temprana, con psicólogos, psicopedagogos y por supuesto el rol de la kinesiología en estimulación temprana y en psicomotricidad. En cuanto a los tres ejes fundamentales, sé que ustedes ya han tenido clases en psicomotricidad, así que no vamos a ahondar, simplemente complementar desde la clínica lo que ustedes han visto en diagnóstico y tratamiento en psicomotricidad. Vamos a apuntar fundamentalmente al trabajo en estimulación temprana, al trabajo del esquema corporal y al equilibrio y el logro de habilidades motrices. Cuando uno trata de incorporar determinadas pautas que tienen que ver con la conducta y la vida social y de relación, tiene que pensar siempre en nuestra posibilidad de intercambio con el mundo que nos rodea. Y esta es la pauta básica en el desarrollo del niño. Hay adquisición de habilidades, hay adquisición de destrezas, hay libertad de movimiento y todo esto tiene que estar relacionado con el propio cuerpo, el reconocimiento del propio cuerpo, el cuerpo en el espacio y el equilibrio más la posibilidad de adquirir nuevas pautas motrices que lo lleven a tener una vida de desarrollo plena. En cuanto a las estrategias en la estimulación temprana, sabemos que los primeros años de vida constituyen una etapa especialmente crítica en el desarrollo humano. En ella vamos a configurar las habilidades perceptivas, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales, y sobre todo motrices, que posibilitan una interacción armónica de la persona con el medio ambiente. Este es un periodo de desarrollo infantil que no es estático, sino que por el contrario es un proceso complejo y dinámico. Se va a sustentar en la evolución biológica, psicológica y social. La atención en estimulación temprana tiene por objeto ofrecer a los niños con déficit, en este caso en el hipoacúsico, acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y sobre todo que le permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal e integración social. Esa es la valoración de la estimulación temprana. Como recursos hay muchísimos, ustedes ya los deben haber visto, obviamente en psicomotricidad. Solamente les aporto la logoterapia. Ustedes saben que yo trabajo mucho con ludoterapia, o sea, la terapia a través del juego, no solo para niños, sino también para adultos. Son siempre etapas de aprendizaje y como ya les manifesté, el niño se relaciona con el mundo a través del juego. El juego es aprender haciendo como. Y esto es el valor agregado que nosotros podemos aportarle. Es importante trabajar en grupos, pequeños grupos, donde los niños también se sientan integrados con niños de su propia edad. El juguete
Los colores, el color, el movimiento, en este caso, son fundamentales. Y como ya vimos, como siempre hablamos de lo que es la estimulación temprana, bien precoz, las características de los juegos deberían tener ruido, color y movimiento. Y acá el ruido, en este caso, juega un rol fundamental, porque trabajando sobre distintos fonemas, sobre distintos, eh, digamos, dispositivos que puedan generar distintos decibeles agudos, distintas tonalidades, ¿no? Agudos, graves, poder ver, en este caso, hacer una comparación de sonido y tratar a través de distintos esquemas, por ejemplo, de reflejos condicionados, poder ver cuáles son las respuestas de los niños. El equilibrio es la resultante del aporte de información de nuestros oídos, nuestra vida y los nervios sensitivos de los músculos y articulaciones de nuestros miembros inferiores acerca del estado de nuestro cuerpo en el espacio, a nuestro sistema nervioso, cerebro y cerebelo. Todos estos componentes integran la pauta, juntamente con el esquema corporal, la postura de lo que va a ser el equilibrio, la base de sustentación, el desplazamiento. En este sentido, los oídos internos tienen receptores para la audición, el órgano de Corti, y para el equilibrio, el laberinto o el vestíbulo, como ustedes ya vieron en el primer bloque cuando vimos rehabilitación vestibular. El rol del laberinto en el equilibrio es fundamental. Si uno o ambos laberintos o el centro del equilibrio se comprometen, la estabilidad se altera. El vestíbulo tiene un receptor para los movimientos, en este caso permite el movimiento de derecha a izquierda, un receptor para los movimientos de adelante a atrás y tres receptores para el movimiento de giro, que se encuentran en los llamados conductos semicirculares. La estructura es tan sensible que basta una pequeña irritación en el sector de un conducto semicircular para comprometer el equilibrio. En tal sentido, el compromiso del equilibrio es lo que nosotros conocemos como síndrome vestibular y los remito a que vuelvan a las primeras clases donde tenemos bien desarrollado todo lo que tiene que ver justamente con esta problemática, ¿no? El síndrome vestibular. Nosotros lo vimos desde el vértigo y el mareo y el equilibrio, pero también pensémoslo en el niño hipoacúsico o en la sordera. Solo a manera de repaso, hay ejercicios de los más variados, ustedes ya los conocen, pero veamos algunos, por ejemplo, en sentido más, digamos, gráfico, que son ejercicios prácticamente de la vida diaria autoasistidos por el mismo paciente y que bien se les puede enseñar a los niños y a los adultos mayores. Que antes de cerrar la clase quiero hacer una referencia con referencia a los adultos mayores que han perdido la audición. Ejercicios que comprenden la activación de los reflejos vestíbulo-oculares, los vestíbulo-espinales de forma natural en la que los movimientos sean habituables para el paciente, para el niño, para el adulto. Por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, jugar al tenis, etc. O sea, actividades de la vida diaria y sobre todo actividades recreativas. La finalidad es mejorar la estabilidad visual, lograr un correcto desarrollo postural, desarrollar estrategias para evitar caídas, importantísimo, sobre todo en la tercera edad, y disminuir la sensación vertiginosa mediante técnicas de habituación, como ustedes ya vieron. Acá les dejo los ejercicios de Cadworth y Casey. Son ejercicios, digamos, que se realizan
habitualmente en la cama, sentados. Vamos a ver, creo que ya medianamente los conocen, pero a manera así de repaso tenemos movimientos, en este caso de estructuras, como por ejemplo movimiento de los ojos, que se hacen lentamente y luego más rápido, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, izquierda. Se puede guiar, en este caso, mirándose el índice con un brazo extendido y luego acercarlo hacia la nariz. En cuanto a los movimientos de la cabeza, aparece, digamos, también un movimiento primeramente lento y luego rápidamente, también hacia arriba, hacia abajo con ojos cerrados, hacia abajo y arriba con los ojos abiertos, hacia la derecha e izquierda con los ojos cerrados, hacia la derecha e izquierda con los ojos abiertos. Cuando el paciente está en bipedestación, paciente parado, puede también realizar ejercicios. Básicamente repetir los ejercicios realizados en la cama en posición de pie, pararse, girar y sentarse, elevar hombros y realizar movimientos circulares con el tronco, pasar una pelota de mano en mano, por ejemplo una pelota de tenis, por encima del nivel de los ojos, pasar una pelotita de una mano a la otra por debajo de la rodilla. Y por último, en cuanto a ejercicios sentados, repetir todos los ejercicios realizados, acostados en cama, en posición de sentado, elevar los hombros y realizar movimientos circulares con el tronco, inclinarse hacia adelante y levantar un objeto del suelo. Por supuesto que hay mucho más ejercicios, podríamos pensar también en ejercicios en la marcha, pero estos que les acabo de mencionar son los ejercicios básicos que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro servicio de kinesiología, que les aportamos en forma escrita, inclusive con gráficos o dibujos, a los pacientes para que puedan practicarlo en su casa o a los padres para que los practiquen con los hijos. Al desarrollo de habilidades motrices, acá vamos a ver un video. Es un video tomado en el centro de estimulación temprana, ligado obviamente a la equinoterapia. Esto es lo que sería la premonta, como les comentaba el otro día el licenciado Alonso. Y como ellos tienen un equipo de estimulación temprana muy importante, donde hay kinesiólogos, donde hay psicopedagogos, psicólogos, acá tienen un chiquito que tiene, como se puede ver, un audífono y que viene realizando trabajos de estimulación temprana desde, digamos, edades muy precoces. De tal manera que ahora ya ha adquirido algunas habilidades a través del juego. Recuerden que el juego es la entidad fundamental para que el niño se desarrolle. El niño que no juega es lo que nos llama la atención y obviamente algún signo de alarma. Así que veamos la destreza que ha adquirido para poder tener una idea global de cómo se trabaja en un gabinete de estimulación. ¡Arriba, sí. Muy bien, Pabli. Ahí va. Pablito. Bien. ¿Qué color tiene la pelota? Lo más significativo, como ustedes pudieron ver, es que no solo realiza la actividad motriz, sino también que la valora. Ese aplauso y esa sonrisa al final del juego, de la actividad, evidentemente nos marca no solamente la comprensión del juego, o sea, las pautas, las reglas del juego, sino también que se valora el logro de una técnica, en este caso de un juego, haber alcanzado la meta, ¿no? Entonces, estas son las pautas, podríamos mostrar varios videos más, sé que ustedes tienen material por psicomotricidad, así que les sugerimos también leer en conjunto o ver en conjunto, en este caso las clases, desde la clínica, lo que a nosotros nos
parece importante sobre lo sensorial, ya que trabajamos tanto a los niños como a los adultos. Entonces es importante poder tener una idea global del rol nuestro en estos equipos de rehabilitación sensorial. Bueno, un capítulo especial está relacionado justamente con el paso de los años. Tengamos en cuenta que la pérdida de audición es uno de los problemas de salud más comunes que afecta a adultos mayores y ancianos. Aproximadamente una de cada tres personas entre 65 y 74 años tiene algún nivel de pérdida de audición. Con la mitad de las personas mayores de 75 años tienen una dificultad para oír. Cuando se tienen problemas de audición puede ser difícil entender y seguir los consejos, ya sea médicos, relacionarse con los familiares, responder a una advertencia y oír los timbres y las alarmas, por ejemplo. También puede ser difícil disfrutar de las conversaciones, sobre todo piensen que los adultos mayores a veces tienen muchos espacios de soledad, de tal manera que un espacio de encuentro es fundamental y es algo que se valora mucho el poder dialogar con otras personas de su misma edad o con la familia. De tal manera que esto termina generando un círculo vicioso, la persona no escucha, esto genera frustración, en algunos casos vergüenza e incluso peligro, como ya dijimos antes, ¿no? De tal manera que la persona empieza a aislarse, cada vez por vergüenza o lo que sea, tiene más dificultad de relacionarse con los demás. Las personas, digamos, con problemas auditivos graves, más allá de, de, iniciar un tratamiento lo antes posible, eh, tienen que buscar, entre otras cosas, ayuda profesional con un equipo multidisciplinario. Bueno, y acá les dejamos un cuestionario. Esta es una adaptación del Newman, en el cual se propone que las personas se hagan las siguientes preguntas. En tal sentido pueden contestar sí o no. Si contestan sí a tres o más preguntas, se considera que podría haber algún problema de audición y tal vez sea necesaria una consulta a un médico, a un otorrino o una valoración clínica. El cuestionario, como ustedes ven, es bastante sencillo y es de respuesta sencilla porque hay que poner sí o no nada más y esta es un poco la idea. Bueno, muchas gracias, esperemos que les haya servido. Esta es la mirada clínica de las enfermedades sensoriales, en este caso la hipoacusia y la sordera, y siempre les recomendamos poder complementar estas clases con las técnicas manuales ya aprendidas, con las pautas de psicomotricidad, específicamente en este caso cuando hablamos de enfermedades sensoriales, y fundamentalmente tratemos de empezar a integrar nuestra carrera con todas las materias que hasta ahora venimos cursando. En definitiva, de eso se trata la clínica kinésica, básicamente el diagnóstico, el tratamiento, la observación clínica de los signos y síntomas, pautas de alarma, pero fundamentalmente de mirar al paciente como un todo, utilizando los recursos de la kinesiología. Muchísimas gracias.